Los temas de educación son algunos de los puntos críticos, de los muchos puntos críticos que tienen y que viven y que sufren permanentemente las regiones. Es por eso que hoy día estamos con Diego Vela, investigador de Educación 2020, para hablar un poco de las propuestas de la creación de estas universidades regionales y de los otros desafíos de educación que no tienen solo que ver con la universidad que estamos enfrentando y cómo se están viendo para adelante. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas Diego. gracias, Paloma, por la invitación. Diego, primero que nada, sí, directamente desde la Guata, ¿qué opinas de la creación de universidades estatales en la región de O'Higgins y Aysén? Yo creo que es positivo, pero a la vez preocupante. Es positivo porque primera es que desde 1947 que se legisla a favor de crear una nueva universidad pública y también en el marco de justamente la descentralización. En dos regiones donde era absolutamente necesario contar con universidades públicas de calidad, se está haciendo esta opción y esta inversión. Pero es preocupante porque esto está haciendo un impacto acotado y todavía, ahora se están nombrando los rectores, pero todavía no sabemos muy bien la potencialidad que van a tener estas universidades y también, como bien tú decías, el sector técnico, que también es fundamental en el país, justamente el sector que más hemos postergado en la discusión y que más es necesario para el desarrollo social, material y cultural a nivel regional y nacional. Existen voces opuestas, como tu respuesta también, encontradas, en el sentido de que sí, que bueno que se generen estos espacios porque la mayoría de la gente se termina viniendo a Santiago, entre otras razones, porque no tiene dónde estudiar en sus propias regiones o en lugares cercanos. Para qué hablar de cómo es esa situación en Aysén, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, habría un polo. Ahora, ¿ese polo de desarrollo regional, educativo, va a tener una masa crítica suficiente o van a ser grandes elefantes rellenos con 3 personas y por lo tanto, que van a generar un enorme gasto y poco beneficio para el desarrollo de la región y del Estado en general? A nosotros nos parece que se ha actuado responsablemente, porque justamente no se busca levantar un elefante gigante, sino algo bien hecho, pero acotado. Por ejemplo, los CFT, que son 15 CFT, va a ser 2,2% aumento en la matrícula. Las universidades va a ser menor incluso el aumento de la matrícula. Pero hay que partir por algo de a poco para que justamente se genere ese avance. Viendo, por ejemplo, la realidad de O'Higgins, uno ve que el 100% de los estudiantes que sacan sobre 650 puntos de la PSU estudian en otra región. Después, entre 600 y 650, el 99% estudia en otra región. Y finalmente terminan estudiando en la misma región los estudiantes bajo 500 puntos, que son justamente estudiantes que tienen un alto índice de vulnerabilidad y donde también no se cuenta con la planta docente para poder darle una buena educación de calidad. Un 1% de los docentes de O'Higgins tiene doctorado, que no es que todos los docentes tengan que tener doctorado, pero cuando uno compara esas cifras con las otras regiones, justamente uno ve que son regiones que están absolutamente postergadas y que yo creo que acá es importante que no es solo oportunidades para los estudiantes de esa región, sino también para la región misma. Y eso yo creo que son materias que se tratan en el actual proyecto de ley que fue aprobado, pero que se tienen que tratar con mucha mayor profundidad en la discusión de reforma de la educación superior. Y esto en el sentido de que la universidad, el Centro de Formación Técnica e institutos profesionales tienen que estar íntimamente vinculados con el desarrollo regional. Uno con las fuentes laborales, porque actualmente vemos que se generan carreras, y esta realidad en el mundo TP, de educación media, mucho más crítica. Se forman carreras que no tienen campo laboral en la región, pero por otro lado que también justamente la universidad y los institutos profesionales pueden asumir un rol en el desarrollo de la región, aportar, por ejemplo, en el caso de Aysén, hacia el turismo. El 33% de las reservas ecológicas están en Aysén, y esa área nos está potenciando actualmente. Hay mucho campo para poder desarrollar, pero hasta el momento el proyecto de ley creó una institucionalidad que permite avanzar hacia eso, pero es fundamental que ahora el gobierno sea responsable de asegurar un contenido profundo, de que no solo creemos una institución pública, sino que sea la más innovadora, que fije estos estándares, que responda a las necesidades del país, porque si no carece de sentido. O sea, ahí justamente ahora, yo creo, va avanzando en la dirección correcta, pero hay que empujarlo más. Y eso depende mucho de lo que vaya a pasar ahora en la reforma de la educación superior. Ahora, en general, nosotros tenemos una falta de profesores calificados, en general, digamos, en todo el país. A nivel escolar y superior. ¿Cómo se van desde tu perspectiva, cómo se están poniendo los estímulos para que esos pocos profesores de calidad efectivamente se vayan a estos dos polos nuevos de desarrollo? O sea, justamente ese yo creo que es uno de los temas más complejos, porque claro, creamos estas universidades, que es súper positivo, pero tenemos que hacer que ahora los profesores más calificados se vayan hacia allá, y ahí se pueden generar, yo creo, distintos tipos de incentivos. Hay experiencias como la de Finlandia, por ejemplo, que
hacen una formación docente especializada y ponen incentivos muy profundos para que los docentes se dediquen a la docencia y no solamente a trabajar en el sector privado, la gente más calificada. Pero en el caso de Chile se pueden hacer vinculaciones con los estudiantes que se van a posgrado con becas del Estado, que generan una retribución en su región, eso podría ser una posibilidad. Y otra es generar estos focos de desarrollo. Y se ha tanteado un poco, y ahora sobre todo en el sector TP se está empezando a trabajar en mesas de trabajo intersectoriales, que lo que buscan es que también un docente, cuando quiere ir a hacer clase a una región, no solamente quiere ir a hacer clases, también quiere aportar al desarrollo regional, quiere estar en un espacio donde pueda formarse y seguir creciendo finalmente en su desarrollo profesional. Y eso se está intentando de abordar, pero todavía faltan claridad y faltan incentivos más concretos. O sea, los que más vemos que están actuando en la materia es Corfo, el Ministerio de Economía, pero justamente esto desde educación tiene que actuar articulado con las distintas áreas, tiene que actuar articulado con trabajo, con economía, con Corfo, que depende de economía, y con el Ministerio de Educación, y es de esperar de que esto se asegure en institucionalidad, porque podemos tener la preocupación y claro, ahora está la ministra del Piano, que quizás le importa mucho este tema, pero después hay la ministra del Piano y esto va a pasar de nuevo al olvido. Entonces, que esto se asegure en una institucionalidad profunda que finalmente priorice realmente a las regiones. Y ahí el tema de financiamiento, al menos lo que se ha esbozado en la propuesta de reforma de la educación superior, se ve que se pueden marcar cierto énfasis. Cuando se habla de que en cuanto a los aportes basales se va a priorizar contextos de vulnerabilidad y también de necesidad extrema o también de ser de regiones, justamente eso sería algo que cambiaría el paradigma hacia donde estamos avanzando. Pero de día que realmente se vaya a aprobar eso en la ley, todavía queda un largo trecho. Y lamentablemente los grupos de presión están más en Santiago que fuera de Santiago. Entonces, por eso es súper importante que todos los ciudadanos, sobre todo de regiones, también presionen para que se avance en este sentido, a sus autoridades locales y también de los distintos medios, cómo se puede priorizar este tema realmente para lograr un cambio de paradigma y no solamente un intento más que quedó a medio camino. Oye, Diego, aquí hemos estado varias veces con rectores de la Asociación de Universidades Regionales y les hemos hecho esta pregunta, me parece pertinente hacértela a ti también. ¿Qué opinan ustedes desde Educación 2020 respecto del rol que ha tenido la universidad en todo este proceso de despertar en el que nuestra sociedad está en general hace ya varios años? De tomar conciencia y de hacerse partícipe del entorno. O sea, como da la impresión de que la universidad siempre ha permanecido como en un rincón, resolviendo sus propias cositas, pero muy poco desperdigada por el territorio, digamos. Sí, yo creo que es una discusión fundamental. O sea, por un lado vemos que el movimiento estudiantil, sobre todo el 2011, surge en gran parte de las universidades y eso yo creo permitió un poco cuestionarnos un poco más como el sentido común, aspectos fundamentales de qué entendemos por la educación. Pero las mismas universidades y también todo el espacio educativo deberían cuestionarse el quehacer de lo que estamos haciendo y no entenderse solamente como algo que está en un Olimpo, arriba de la cordillera de los Andes en el caso de Chile, sino algo que tiene que estar respondiendo a las necesidades del país. Y yo creo que ahí es interesante, uno, ver las experiencias que existen en otros países, pero también la experiencia que existía en este mismo país, por ejemplo, antes del 81. Yo creo que yo estudié en la Universidad Católica. Y ahí, por ejemplo, uno observaba que el 69 se creó el Departamento Universitario Obrero Campesino, que buscó hacer respuesta a las necesidades que tenían las regiones del país, justamente los sectores más vulnerables, donde las universidades se ponían en servicio al desarrollo nacional. Eso se puede lograr hoy día de manera moderna, no replicando las mismas recetas, con nuevas ideas, respondiendo al contexto actual, pero haciéndonos responsables de eso, generando marcos de acuerdo que permitan avanzar hacia eso, generando incentivos concretos para que se produzcan eso, también desde los otros espacios, desde espacios de consulta de los gobiernos locales, que se incorpore al mundo universitario, pero justamente la academia no puede estar encerrada en su púlpito, en su sala de clase, sino justamente debería estar al servicio de la sociedad. Y eso se entiende en la generación del conocimiento, pero también en que el espacio educativo también sea abierto para todos. Y eso yo creo que es importante en estas dos regiones porque justamente lo que vemos es que los estudiantes no tenían posibilidad, al menos de reconocida calidad, de poder educarse en su región. Claro. Ahora lo que tú planteas es, sabemos que el movimiento nació de las universidades, pero no de las universidades, de los estudiantes de las universidades. Sí. En ese sentido, las universidades, la estructura, la institución, ¿sienten ustedes que está
atinando en relación a estar un poquito más a la velocidad de lo que los estudiantes por lo menos se han visto? Sí, yo creo que ha sido más lento. El proceso de reforma que vivió Chile en los 70 justo fue al revés. Fueron demandas internas que agarraron mucha fuerza, proceso interno en la Católica Valparaíso, después Universidad de Chile, Universidad Católica, y que de ahí salió a nivel país. Acá observamos que yo creo que, si bien habían discusiones internas, partimos con un remesón a nivel nacional, pero justamente yo creo que ahora hay que abrir esas discusiones a nivel interno de la institución educativa, y eso es fundamental. No puede depender solo de un rector que se tome esta decisión, ni una federación de estudiantes. La comunidad entera tiene que involucrarse en esas discusiones. ¿Tú crees que las universidades están haciendo eso hoy día? Yo creo que de a poco. O sea, yo creo que me gustaría que fuera más, pero yo creo que lo que significó el 2011 presionó un poco en ese sentido. Y vimos una reacción al poco tiempo de los rectores en ese sentido, también los trabajadores de las instituciones. Nosotros hemos visto grupos de académicos que se han organizado para esta discusión, pero todavía no se concretan en cambio concreto. Y yo creo que eso también está muy a la espera de lo que vaya a pasar a la reforma de la educación superior. Pero por lo mismo yo creo que es relevante no esperar eso. O sea, claramente va a ser importante esa reforma de la educación superior, pero hoy día se pueden tomar medidas dentro de la universidad, CFT y IP, que cambien los paradigmas con los cuales se están vinculando con el medio y cómo están aportando al desarrollo regional. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de participar en una investigación el año pasado donde estudiamos 25 universidades de Latinoamérica. Y lo que uno observa es que las de mejor calidad son las que más están apostando en hacer innovación social, en vincular a esos estudiantes con las necesidades regionales, y no solamente a los estudiantes, a los docentes. Entonces, cuando se involucran en los problemas que viven los vecinos del entorno, vuelven con esas preguntas a la sala de clases y claramente cambian los contenidos, cambian las materias que se están tratando. Eso hoy día vemos que es poco. Los recursos que se destinan hacia esa innovación es poco. Las preguntas que surgen por lo mismo son pocas. Una experiencia, por ejemplo, hablamos con la Universidad de Haití, donde hablamos y decían, acá todos los estudiantes viven las necesidades, están todos insertos en las problemáticas que tenemos, pero no tenemos ningún recurso para hacerlo, nada. Lo que única idea no nos falta, gente no nos falta recursos. Acá en Chile justo tenemos, yo creo, una realidad distinta. Tienen muchos recursos las instituciones, esperemos sean más incluso, pero lo que falta yo creo es la vinculación con el entorno. Y eso también parte con que la misma sala de clases sea más heterogénea. Que no se den casos, por ejemplo, no sé, yo estudié Ingeniería Comercial en la Universidad Católica. El 92% de los estudiantes provenientes de un colegio particular pagado, donde esa realidad es el 7% del país. Entonces, ese tipo de ejemplos te muestran que hoy día las preguntas en la sala de clase están partiendo desde ese grupo acotado, que vive una realidad más de privilegiada, y no desde las reales necesidades del país. Entonces ahí uno dice, claro, yo no creo que se actúe por maldad, pero quizás sí por lejanía, por no ver la urgencia de los reales problemas que se viven cotidianamente en el país, los problemas de salud, de educación, de pensiones, de trabajo, y que yo creo que justamente las universidades y también la educación técnica tienen un rol prioritario que asumir hoy día en el país. Diego, se nos acabó el tiempo, pero te juro que teníamos muchas cosas de las que hablar. Te vamos a invitar otra vez a Panorama 15, pero gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias a usted.